Cuando miramos un paisaje, pues normalmente vemos lo de siempre, ¿no? Colinas, valles, ríos, las formas generales. Pero, ¿y si pudiéramos leerlo? ¿Leerlo como si fuera un libro? Porque aprender el vocabulario específico del terreno consigue justo eso. Transforma una simple vista en una historia súper detallada, llena de pistas sobre cómo se formó y cuál es su carácter. Por ejemplo, algo que parece simple, ¿qué distingue realmente a una montaña de una colina? ¿Y qué demonios es un otero? Usamos estas palabras casi sin pensar, pero la verdad es que cada una tiene un significado muy preciso. Hoy vamos a desentrañar todo eso. Vamos a aprender a llamar a cada cosa por su nombre, con propiedad. Este va a ser nuestro recorrido. Empezaremos por lo más grande, por las zonas altas, para definir qué es una cumbre. Luego bajaremos, siguiendo el curso del agua que lo va esculpiendo todo. Después nos meteremos en los espacios que conectan unas cosas con otras, y al final juntaremos todas las piezas para poder leer cualquier paisaje. Venga, pues vamos al lío. Empezamos por arriba, por las elevaciones. Esas formas que rompen la llanura y nos dibujan el horizonte. A ver, el término más básico de todos es monte. Un monte es sencillamente cualquier elevación del terreno. Pero claro, ¿qué es lo que le da personalidad? Su cumbre. La forma de su punto más alto es lo que de verdad cuenta la historia. Y como vamos a ver ahora, no todas las cumbres son iguales, ni mucho menos. Fijaos bien aquí. Lo interesante es cómo la forma de la cumbre nos da un vocabulario mucho más rico. Cima es la palabra general, vale. Pero si es alargada, como el filo de un cuchillo, la llamamos cresta. Si acaba en punta, afilada, eso es un pico. Y si, por el contrario, es ancha y plana por arriba, pues estamos ante una meseta. Y aquí llega la pregunta del millón. ¿Colina o montaña? ¿Dónde está el límite? Pues la respuesta está en la escala y en la complejidad. Una colina es una elevación más bien pequeña. Una montaña, en cambio, eso ya son palabras mayores. Es una gran elevación que, ojo, a menudo no es una forma única, sino un conjunto de varios montes que se han agrupado. Y esas agrupaciones también tienen nombre propio, claro. Si las montañas forman una línea clara, como los dientes de una sierra, pues es una sierra. Si lo que forman es una especie de nudo central del que salen picos en todas direcciones, hablamos de un macizo. Y cuando juntamos varias sierras en una cadena inmensa, eso, amigos, es una cordillera. Pero es que el lenguaje se vuelve todavía más preciso con las elevaciones pequeñas. ¿Vemos una colina solitaria que destaca en medio de una llanura? Eso es un otero. Si la elevación es más suave, alargada y bajita, estamos hablando de una loma. Y ese montículo pequeño y aislado, que parece casi un cono al que le han cortado la punta, es un mogote. Bueno, ya hemos definido las alturas. Ahora toca seguir a la fuerza que las modela. El agua. El agua siempre fluye desde las cumbres, y a medida que baja, va creando su propio lenguaje, tallando el terreno a su paso. A ver, ¿cómo nace un río? Pues todo curso de agua suele seguir una progresión. Empieza como un torrente, que es algo violento, temporal, que solo aparece cuando llueve mucho. Luego ese torrente puede calmarse y convertirse en un arroyo, con un flujo de agua más pequeño pero ya constante. Y cuando varios arroyos se juntan, dan vida a un río, el gran protagonista de la historia. Y el final del viaje de un río es fascinante. Puede acabar de tres maneras muy distintas. En un estuario, el mar es más fuerte y se lleva los sedimentos, dejando una boca ancha. En un delta, el río gana la batalla y deposita todos sus sedimentos, construyendo nuevo terreno. Y finalmente está la ría, que tiene un origen diferente. Aquí no es el río creando tierra, sino el mar el que ha inundado un antiguo valle fluvial. Vale, ya tenemos las zonas altas y los caminos del agua. Ahora vamos a explorar los conceptos que lo conectan todo, esos espacios que existen entre las cumbres y los ríos. Empecemos por arriba, la divisoria. Esto es clave. Es la línea imaginaria que recorre las cumbres y las crestas. Podríamos decir que es la espina dorsal del paisaje. El agua que cae a un lado de esta línea irá a parar a un valle, y la que cae al otro lado se irá a otro completamente distinto. Y si la divisoria es la espina dorsal, la vaguada es justo lo contrario. Es la línea más baja, el fondo del valle. Es el canal natural por donde el agua se junta y empieza a formar un arroyo, o más adelante, un río. Y aquí llegamos a una regla que es fundamental, es casi poética. Es la regla de oro de la topografía. Es un baile constante. Un paisaje no es más que un patrón que alterna líneas altas que separan el agua, las divisorias, y líneas bajas que la recogen, las vaguadas. Es imposible que exista una sin la otra. Entonces, ¿qué hay entre esa línea alta y esa línea baja? Pues la ladera, o vertiente. Es simplemente la superficie inclinada que conecta la divisoria con la vaguada. Es, por así decirlo, la cara de la montaña.
Y claro, las laderas no son todas lisas y uniformes. Si nos topamos con una pared casi vertical, a eso le llamamos escarpado. Esa zona un poco más llana, que nos da un respiro en mitad de una subida, es un rellano. Y el punto exacto donde la inclinación cambia de golpe se llama muy lógicamente ruptura de pendiente. Así que, si lo juntamos todo, la cosa queda clara. Si tenemos dos laderas opuestas, con una vaguada en el fondo por donde va el agua, ya tenemos la definición perfecta de un valle. Es el espacio que se crea entre dos grandes divisorias. Y aquí viene algo que es alucinante. La forma de un valle nos cuenta su historia. Es como leer las cicatrices de la Tierra. Si tiene una forma de V, muy afilada en el fondo, sabemos que ha sido tallado poco a poco por la fuerza de un río. Pero si tiene forma de U, con un fondo ancho y paredes muy empinadas, eso nos chiva que por allí pasó un glaciar gigantesco que ensanchó y remodeló un valle que ya existía. Y si le hacemos una autopsia a un valle, por así decirlo, podemos distinguir 4 partes clave. La cabecera, que es donde nace, el fondo, que es por donde discurre el agua, las vertientes, que son las laderas a cada lado, y la desembocadura, que es donde termina y se abre a una llanura o a otro valle más grande. Muy bien, pues ya hemos reunido todo el vocabulario necesario. Ahora, en esta última parte, vamos a ver cómo estas palabras nos dan una herramienta completamente nueva para entender el mundo que nos rodea. Entonces, ¿con qué nos tenemos que quedar de todo esto? Pues resumámoslo en 4 ideas clave. Primero, que las elevaciones se clasifican por su tamaño y por cómo se juntan. Segundo, que el agua sigue un camino lógico, de torrente a río. Tercero, que cualquier terreno se rige por ese baile entre divisorias y vaguadas. Y lo más importante, que la forma, como un valle en V o en U, es una ventana directa a la historia geológica. Se podría decir, y es una forma muy bonita de verlo, que el terreno es un idioma. Con este nuevo vocabulario ya no solo vemos formas sin más. Ahora empezamos a leer las palabras, las frases y las historias que la propia naturaleza ha escrito sobre la superficie de nuestro planeta. Así que la próxima vez que salgamos a dar una vuelta, miremos a nuestro alrededor con otros ojos. Eso que antes era simplemente una colina es quizá una loma o un otero. Ese riachuelo es un arroyo o los restos de un torrente. La pregunta que queda en el aire es esa. Ahora que conocemos el idioma, ¿qué historia nos está contando el paisaje que tenemos más cerca?